Bueno, aquí les traigo la clase de gestión en salud. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es comunicación social en salud. Cómo llegar al paciente. Pero no hablamos de cómo llegar físicamente, sino cómo llegar verbalmente al paciente. ¿Sí? Esa comunicación, ¿qué es lo que buscamos transmitir principalmente? ¿Sí? Si es que nuestro paciente nos comprende o no a la hora de pasar una información. Entonces, ¿qué sería comunicar? ¿Qué es comunicar? Es tratar de transmitir una información. Puede ser de una persona a otra, ¿sí? Acá el emisor es el que da la información. Sabemos eso. El receptor es el que recibe esa información. ¿Cuál es el canal ante esto? Es el medio físico. Tratar de hablar, desarrollar lo que es una interacción médico-paciente, ¿sí? El mensaje es lo que yo quiero transmitir, ¿sí? Es lo que yo busco que mi paciente comprenda. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Es la situación extralingüística, ese medio lenguaje. Mi paciente comprende lo que yo estoy hablando, entiende el idioma que yo hablo, es el que el paciente comprende o no. Aquí es la parte, hablamos un poquito en cuanto a dificultades. Sabemos que en Paraguay casi un gran porcentaje en cuanto a, podemos hablar de hasta un 70% de pacientes que hablan el guaraní, ¿sí? Pero nos dificultaría poder relacionarnos en cuanto al paciente que solamente habla o entiende el guaraní, por ejemplo. Si nosotros sabemos o no comunicarnos con ese idioma o si para el paciente le resulta difícil eso. Entonces es importante saber qué medio podemos utilizar para transmitirle la información que nosotros tenemos al paciente principalmente. En salud, la comunicación puede ser interpersonal, ¿sí? Puede ser exitosa o puede ser frustrada, ¿sí? Podemos hablar en cuanto a barreras que pueden existir, por ejemplo, acá, y utilizando otra vez, como les dije, el guaraní como ejemplo, puede ser una situación frustrada si de repente mi paciente comprende solamente el guaraní y yo solo sé hablar en español o en portugués, por ejemplo. Muchas veces a los paraguayos nos dificulta hablar un guaraní fluido, ¿sí? Normalmente aquí el idioma más utilizado es el yopara, le llamamos. Es una mezcla entre el guaraní junto con el español. Entonces casi toda la población termina hablando el yopara. ¿Por qué? Porque el guaraní fluido, solamente el guaraní, es un idioma bastante difícil, que pocos logran hablar de manera fluida este idioma, ¿sí? Entonces, sería importante que todos manejemos por lo menos un gran porcentaje en cuanto a relación interpersonal con el paciente a través de diferentes idiomas. Lo mismo pasa para el que recibe. En este caso, yo solamente hablo el guaraní y mi paciente no entiende, por ejemplo. Entonces es importante saber si realmente ese paciente comprende o no lo que yo estoy buscando transmitir, ¿sí? Llega a un punto incluso donde si el paciente no logra captar la información que yo estoy buscando transmitirle, pasamos a lo que son la parte didáctica, podemos incluso dibujarlo. Aquí, por ejemplo, se aplica mucho lo que es el recetario a la hora de pasar una medicación, una indicación en cuanto al medicamento que el paciente puede o necesita adquirir. Por ejemplo, podemos utilizar estos medios de dibujos, colores, con tal de que el paciente identifique lo que yo estoy queriendo transmitirle, en qué horario consume tal medicamento, lo voy señalando por colores. Entonces se buscan todos los métodos posibles en cuanto a tratar de que ese mi paciente capte la información que yo quiero transmitir principalmente. Es importante hacernos la pregunta, ¿lo que yo digo se entiende o no? ¿Se comprende lo que yo trato de transmitir? Esta es una palabra bastante útil, ya sea en salud, ya sea en cuanto a docencia. Justamente por eso casi todos los docentes siempre preguntamos, ¿se entiende lo que digo? ¿Quieren que se repita? ¿O buscamos otro método de enseñanza? Entonces es importante que todos nos preguntemos. Esto se aplica en todas las áreas, no solamente hablando de docencia, sino que también en cuanto al paciente. Yo médica estoy frente a mi paciente, yo necesito saber si ese paciente entendió lo que yo quiero pasarle, ¿sí? Para que así también, porque todo efecto, toda causa tiene un efecto. Entonces es importante hacerle saber al paciente, es importante, mejor dicho, hacerle saber al paciente
lo que quiero transmitirle, si captó mi paciente, si no captó, entonces probablemente ese tratamiento sea un tratamiento fallido, ¿sí? Y probablemente ocurra la complicación. ¿Cuáles serían los métodos o elementos más importantes? Aquí más que nada es saber abrirnos. ¿En qué sentido? Tener una actitud abierta, que el paciente sienta eso. Es importante saber cómo el paciente me ve a mí como profesional. Si me ve una persona segura, si me ve una persona en estado de depresión, qué es lo que yo voy a transmitir si yo me encuentro de esa forma ante mi paciente, ¿sí? Entonces yo debo saber en qué estado estoy yo como para transmitir informaciones, ¿sí? Si puedo mejorar mi comunicación, si puedo mejorar la forma en que yo voy desarrollando mi consulta con el paciente o no. Muchas veces, en una consulta médica, por los gestos que el paciente está presentando, uno ya se da cuenta si el paciente comprendió o no comprendió o está con muchas dudas, si cree o no en el tratamiento, si está seguro de su médico. Prácticamente todo eso observamos en el rostro del paciente, ¿sí? Entonces aquí también utilizaríamos un poco la parte psicológica, ¿sí? Que con el tiempo en realidad uno va adquiriendo con la práctica. Esto se aplica y no solamente en consultorio, sino en todas las áreas. Por el rostro de una persona uno ya sabe si entendió o no lo que se quiso transmitir, ¿cierto? ¿Cuál es mi objetivo cuando comunico? ¿Qué es lo que yo deseo transmitirle a mi paciente? ¿Es solo conocimiento o es hacerle saber la importancia que él conozca lo que tiene, hablando de una patología, por ejemplo? Saber si ese paciente es capaz de aplicar lo que yo trato de pasarle, de la información que yo trato de pasarle, si el paciente obedece mis estrategias en cuanto a su tratamiento, si el paciente se vuelve autónomo prácticamente. ¿Por qué les digo que se vuelve autónomo? Es que hay tantos tipos de pacientes que hablamos a aquellos pacientes que creen saberlo todo, ¿sí? Que muchas veces acuden al médico porque mamá le obliga o porque la pareja obliga a que acuda, pero no, el paciente no desea recibir ese tratamiento, entonces se vuelve una persona autónoma, solo él se decide, él se automedica, él trata, él sabe su diagnóstico, por internet normalmente él suele realizarlo. Entonces es importante saber qué tipo de paciente estamos teniendo primero que nada, y a partir de ahí aplicamos lo que sabemos, el conocimiento que nosotros tenemos, ¿sí? Importante generar una alianza terapéutica, darle a entender, hacerle entender al paciente que yo conozco, que yo sé, que yo tengo conocimiento sobre el probable diagnóstico de mi paciente y que sé que el tratamiento que voy a aplicarlo puede servirlo, ¿sí? Normalmente existen tantos tipos de tratamiento para cada patología, ¿sí? Pero nosotros no somos dioses, nosotros somos personas comunes, pero es importante hacerle saber al paciente que el tratamiento que le aplicamos es el tratamiento correcto para el momento, pero que puede fallar también en algunos casos. Entonces, hacerle entender al paciente de ese tratamiento que va a recibir, darle seguridad principalmente. Vos como médico tenés que darle seguridad a tu paciente para que el paciente se sienta seguro contigo y pueda ser tratado. Principalmente eso. En el estilo de comunicación incide si la persona es inquisitiva, si es pedante, si es humorística, si es asertiva, si es capaz de aceptar la información que vos le vas a pasar, o si toma en forma de broma, o si para el paciente esto es una joda, en otras palabras, disculpen el término, pero es importante identificar, como les digo, qué tipo de paciente nosotros estamos teniendo. Si estamos ante un paciente depresivo, ¿cómo haríamos para que ese paciente se sienta motivado para poder seguir un tratamiento? O les pongo un ejemplo más difícil. Si un paciente que está con adicciones, podemos hablar de adicciones a las drogas o algún tipo de medicamento, algún tranquilizante, que normalmente es lo que como efecto secundario presenta es la adicción. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese paciente entienda las complicaciones que puede darle ese medicamento sin necesidad de estar consumiendo? Entonces es importante, como les digo, seguridad,
principalmente de seguridad, pero no quiere decir que todos los pacientes van a seguir lo que nosotros pedimos, pero por lo menos el conocimiento que nosotros tenemos debemos de pasar de forma segura, ¿entienden? Es importante también saber qué tipo de voz utilizar a la hora de hablar. Si nuestra voz es suave, si nuestra voz es grave, si es irritante, porque todo eso se siente. Y no me van a decir que no. Todo eso se siente. No importa si estamos de forma virtual con una persona. No importa si estamos de forma presencial con una persona. Eso se siente. ¿Sí? Entonces, identificar y saber cómo pasar la información para el paciente correcto, principalmente, ¿sí? Porque no olviden también que hay tantos tipos de pacientes difíciles de tratar que lo que necesitamos es autoridad. Nosotros somos la autoridad ante el paciente, por lo tanto tenemos que ganarnos esa confianza para poder tratarlo y para que el paciente se sienta motivado a la hora de recibir su tratamiento. ¿Se entiende? Lo deseable, ¿qué es lo deseable? Aparte de de conseguir la seguridad hacia el paciente, es importante que el paciente sienta que está ante el médico correcto. Es importante que el paciente sepa que la información que ese médico le está pasando es lo correcto. Y aquí volvemos de vuelta a lo que es la seguridad, ¿sí? Lo que nosotros transmitimos, porque muchas veces se aplica también hoy día, tantos jóvenes médicos, son ya médicos, pero son jóvenes, ¿sí? ¿Cómo lograr que ese paciente más adulto se sienta seguro ante un médico joven? Porque ustedes me dirán, y sí, pero es médico. ¿Y yo qué te digo? Yo te digo, no, muchas veces los adultos no quieren ser atendidos por jóvenes, por médicos que no superan los 30 años de edad, pero ya son médicos, ya tienen la experiencia necesaria para tratar una patología. Entonces, en todos los casos prácticamente, chicos, se aplica aquí lo que es la seguridad, ¿sí? La seguridad en sí mismo, para poder transmitir la información correcta y sobre todo el tratamiento correcto, ¿sí? La entrevista médica. La entrevista médica comienza desde la recepción. ¿Cómo le recibes a tu paciente? Buenos días, señora. Buenos días, señor. Adelante. Por favor, pase usted. Siempre la amabilidad. Nunca está de más la amabilidad. Y esto no son, ¿cómo les puedo decir? Yo no les estoy enseñando modales a ustedes. Ustedes ya saben de esto. La educación se trae de casa, es cierto. Pero no está de más hacerles saber la importancia de buen recibimiento al paciente. ¿Por qué? Porque desde ese primer contacto con el paciente hacemos que ese paciente se sienta seguro hacia la persona que le va a estar atendiendo, ¿sí? Es muy diferente el trato cordial que nosotros damos al paciente desde su recepción a que aunque el paciente llegue, le encuentre a su médico sentado, con el celular en la mano y no haya ese saludo cordial, esa amabilidad, entre otros. Entonces, la recepción es lo primero, ¿sí? Pasamos a la identificación. ¿Cómo recabar datos del paciente? ¿Cómo preguntar los datos personales? Es importante, como les digo, desde el primer momento, desde el primer contacto con ese paciente, hacerle sentir cómodo, comodidad para llegar a la seguridad principalmente, ¿ok? Interrogatorio, las preguntas útiles, ¿sí? A mí no me importa si mi paciente tomó agua antes de venir. A mí no me importa si mi paciente se fue a visitar a su tía. A mí me importa si el paciente tuvo diarrea antes de venir, cuántas veces, si tuvo fiebre. Entonces yo hago preguntas, buenas preguntas, un buen interrogatorio para mi diagnóstico. No me importa la vida privada de mi paciente, ¿sí? No busco saber la vida privada de mi paciente, a no ser que el tratamiento requiera de eso. ¿Entendieron? Entonces, pasar información correcta a través del interrogatorio. Buscar recabar datos de mi paciente a través del interrogatorio. Pasar el examen físico, darle seguridad al paciente a la hora de la palpación, la percusión, la examinación en general, ¿sí? Y tienen que saber la importancia de cuidar
el pudor del paciente, ¿sí? Aquí se aplica a todo tipo de cuidados, ¿sí? Si yo sé que yo soy hombre, médico hombre, y tengo una paciente de sexo femenino frente a mí, yo necesito la presencia de una enfermera a mi lado para el examen físico de mi paciente. ¿Se entiende? El médico adulto, caballero, hombre, necesita de la presencia de una enfermera licenciada en enfermería a la hora de realizar el examen físico en el paciente, la examinación en general, para evitar todo tipo de problemas, ¿sí? Desde la parte judicial, evitar que el paciente diga que fue manoseada sin necesidad, un sinfín de cosas que hoy día se escuchan, ¿sí? Entonces es mejor prevenir, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden conseguir a alguien que les acompañe, alguien del área, principalmente alguien del área de la salud. Si no tenemos a alguien del área de la salud, entonces permitimos que entre el familiar, que acompañe el familiar a la hora del examen físico, hermana, mamá, papá, etc. Pero que alguien esté presente. Traten de evitar al máximo el contacto directo entre el médico y paciente nada más. Que alguien esté al lado de ustedes también acompañándole para que pueda observar lo que ustedes están realizando. ¿Se entiende? ¿Qué forma más parte de la entrevista médica? Exámenes complementarios. Explicarle al paciente cuál es la necesidad de que yo le aplique análisis laboratoriales. ¿Para qué le voy a solicitar exámenes laboratoriales? ¿Para qué le voy a solicitar ecografía o tomografía? Explicar la importancia y el fin con ese estudio. ¿Se entiende? Prescripción y recomendaciones. Todo esto debe estar escrito. Todo debe estar escrito. Si, aparte de la explicación verbal, porque uno debe de explicarle a su paciente la importancia de comer frutas, yo debo de escribir como prescripción médica o como recomendación. Recomiendo o sugiero consumo de 2-3 frutas por día, ¿sí? Sugiero la importancia de la aplicación de una buena reeducación alimentaria o de cambios de hábitos. Todo eso debe estar escrito, ¿sí? Y cuando llegamos a la despedida, principalmente ya con el paciente satisfecho, porque es importante hacerle saber al paciente si comprendió de todo lo que hablamos, si entendió su diagnóstico, entendió su tratamiento y si va a aplicarlo. Entonces, que como despedida sea una conclusión en cuanto a la consulta principalmente. De ahí es que todo esto termina durando los 40 minutos de consulta principalmente, ¿cierto? ¿Para qué sirve todo esto? Principalmente sirve para qué? Evitar barreras. ¿Qué tipo de barreras? Esas interrupciones fáciles que normalmente el paciente mismo realiza, preguntas indirectas, preguntas que no tienen relación al diagnóstico o al tratamiento que va a ser aplicado. Vamos a evitar también incomodidades, por ejemplo, entre médico-paciente, términos que no deben de utilizarse. Sí, se utiliza mucho lo que es la parte verbal. La dicción, como les dije, el tono de voz, qué tipo de voz tenemos, qué tipo de voz utilizamos, en qué tiempo terminamos de explicar o de tratarle al paciente. Porque no podemos hacerle perder mucho tiempo al paciente. Pero si el paciente necesita que se le explique 2-3 veces, pues se le explica 2-3 veces. ¿Entienden? Entonces se le dedica el tiempo necesario a todo esto. Luego está también la parte de la creencia, ¿sí? Si el paciente cree la importancia del cambio de hábito. Si el paciente sabe que puede haber un cambio radical en su peso, en su salud, el realizar actividades físicas o el cambiar el consumo de azúcar de mesa. Entonces es explicarle, hacerle entender al paciente, principalmente es eso. La crítica, acá pasamos a la crítica, ¿sí? Normalmente se trata en realidad de evitar esa crítica hacia el paciente, ¿sí? Pero muchas veces, bueno, no muchas veces, podemos hablar en cuanto a frecuencia, una poca frecuencia. El reto hacia el paciente, la crítica. Normalmente eso se aplica más en diabéticos. Y hablamos de vuelta como ejemplo de diabéticos. Son pacientes tan difíciles como siempre digo, pero donde involucra a toda la familia. Un paciente que consumió a escondidas una barra de chocolate. ¿Cómo
¿Cómo yo le hago entender que esa barra de chocolate va a aumentar por las nubes su glicemia? ¿Cómo yo le hago entender? Necesito tocarle la parte sentimental, aplicar la parte sentimental. Señora, usted no piensa en su hijo, por eso está consumiendo ese chocolate. Señor, usted no piensa en su familia, por eso está tomando un vaso o una jarra de gaseosas. Entonces es importante hacerle saber al paciente, tocarle un poco también la parte sentimental. Muchas veces aquí en realidad los paraguayos también somos muy sentimentales. Se nos toca esa parte sentimental y parece que ahí reaccionamos. Por más que no es lo correcto. Pero si buscamos todos los métodos posibles para que el paciente entienda que no debe de consumir gaseosas, sucos, pero termina consumiendo igual, entonces aplicamos la parte sentimental. ¿Sí? Tocamos un poco y hacemos entenderle al paciente a ver si de repente también capta la información que yo quiero pasar. Ver en qué tipo de autoestima está el paciente, si tiene una autoestima bajo, si tiene una autoestima bastante elevado, si entiende lo que quiero transmitir, ¿sí? Si hay, buscar, ver también en realidad qué tipo de paciente está frente a nosotros, si es un paciente manipulador o es un paciente mentiroso, ¿sí? O es un paciente débil, que no decide sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque a la par está presentando otras patologías. Entonces se busca todo eso, ¿sí? Principalmente eso. Empatía. Empatía se aplica principalmente en salud, en medicina, gente. Empatía ante todo. Ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que seamos tratados siendo pacientes? Entonces es importante ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Y como siempre digo, esto se aplica en todas las áreas. No solamente en medicina, en todas las áreas. ¿Qué resultados adquirimos con esto? Mejor diagnóstico. Llegamos a nuestro paciente, logramos la información para el paciente. ¿Qué resultado recibimos? Mejor diagnóstico. ¿Sí? Paciente cumple su tratamiento, realiza actividades físicas. Por lo tanto, el resultado es buenísimo. ¿Sí? Menor cantidad de mala praxis, perdón. ¿Sí? Si yo aplico correctamente el tratamiento para el paciente, estoy evitando que ese paciente se complique. De ahí la importancia de explicar paso por paso sobre el tratamiento que mi paciente va a recibir, si yo quiero que el resultado sea lo correcto. ¿Se entiende? Mejor cumplimiento terapéutico. Paciente motivado, se trata bien, cumple su tratamiento, recibe una buena ayuda, un buen acompañamiento, resultados buenísimos. ¿Sí? Mayor aceptación. Si el paciente se siente bien, su médico es el mejor, que es lo que busca principalmente es eso. Mayor satisfacción personal. Esto es tan cierto, gente. El paciente que se siente feliz consigo mismo, que a su vez se siente motivado por su médico, la satisfacción que ese médico va a tener es lo mejor que puede sucederle. Porque, como les digo, paciente motivado o motivarle al paciente es la parte más difícil. Sobre todo aquellos pacientes con patologías ya instauradas. Y lograr su motivación es el mejor resultado de un tratamiento, definitivamente. ¿Sí? ¿A dónde llegamos? Al desarrollo exitoso. ¿Sí? Como les dije, un paciente motivado, resultado exitoso. ¿Sí? Buenos resultados. Buen tratamiento, buen seguimiento. ¿Sí? Por eso es que normalmente utilizo más como ejemplos diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia. Normalmente son las patologías más comunes, justamente por la mala alimentación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para hacerle entender al paciente que deje de consumir azúcar de mesa, que deje de consumir la cantidad excesiva de sal? Y es únicamente motivarlo, enseñarlo, hacerle saber de las complicaciones, informarle al paciente. ¿Se entiende? De ahí se aplica lo que es la actitud. Acá tiene mucho que ver la actitud del paciente y la actitud del médico. Si ese médico es capaz de ayudarle al paciente, entonces vamos a lograr el exitoso tratamiento de ese paciente. ¿Sí? Tratar de que el paciente entienda lo que yo estoy diciendo.
como les dije al inicio, buscar la motivación del paciente. Si el paciente no logra comprender lo que quiero transmitirle, cambio mi método. Yo, médico, cambio mi método, con tal de que ese paciente pueda conocer y entender lo que quiero transmitir, ¿sí? Es lo importante en cuanto a lo que vamos a evitar principalmente, sería bueno evitar el miedo. No provocar miedo hacia el paciente. En ninguno de los casos, no provocar miedo porque eso no nos da buenos resultados. Pero sí es importante motivación, más que nada, ¿sí? A través de la motivación podemos evitar complicaciones. El paciente se siente posible, aparte de sentirse motivado, el paciente se siente capaz de curarse, capaz de ser tratado, capaz de mejorarse y en cuanto a su dolor va a disminuir. ¿Por qué? Porque su médico cabecera o su médico en general lo está tratando. ¿Se entiende? Ponerse en la piel del otro. Esto es lo que decíamos, la empatía sobre todo, ¿sí? No temer ser afectuoso. Yo particularmente no tengo miedo, no tengo problemas en ser afectuoso con mis pacientes. Si hay necesidad de abrazarle a mi paciente, pues le abrazo a mi paciente. Si hay necesidad de mimarle un poco, pues le mimo a mi paciente. No tengo problemas. Entonces, no sé, gente. Acá prácticamente lo importante es evitar, cortar ese miedo, cortar esa diferencia que hay entre el médico y el paciente. Olvidarnos por un momento que entre el médico y el paciente hay una mesa de por medio, sino que ese paciente se sienta libre a la hora de pasar las informaciones que está teniendo el paciente para mí. ¿Entienden? Es importante no filtrar los problemas personales. Sí es importante mostrar interés. Si el paciente tiene algo que contarte sobre lo que ocurrió en su familia, escuchás, vos médico escuchás, ¿sí? Si el paciente quiere transmitirte algo con eso, ¿qué nos corresponde a nosotros? Escuchar. Ahora, donde yo no estoy de acuerdo es buscar sacar información personal del paciente sin necesidad. A mí no me importa la parte personal de mi paciente si yo no tengo necesidad de saberlo. Si su patología no amerita eso. ¿Entienden la diferencia? Entonces es importante que el paciente se sienta importante frente a vos. Valga la redundancia, perdón. Pero es importante hacerle sentir al paciente que vos estás interesado en lo que te está contando, ¿sí? Siempre y cuando tenga que ver con la patología, claro. Muchas veces tenemos tantos pacientes que prácticamente, ¿cómo podemos decir? Viajan en otro mundo mientras están en consulta. Uf. Bueno, gente, quería hoy mostrarle un poquito sobre lo que es la comunicación, la importancia de la comunicación entre el médico y el paciente. Entonces, voy a dejarles este material, ¿sí? Esto es uno de los temas que va a entrar en la parcial, pero vamos a hacer una retroalimentación para eso, así es que no se preocupen, ¿sí? Saludos, gente, que pasen bien.